A ver, preguntámosle a la abuela si es de Peñarol. Dice que no, la abuela. Bueno, abuela, te lo dijeron de Peñarol. Vas a tener que orar. Gloria a Dios. ¿Algún testimonio? ¿Quién se anima hoy? Hay una que me debe un testimonio. No sé si pasa hoy. ¿Pasa? El domingo la dejé libre porque no... Era muy fresquito todo. Pero tiene varios testimonios usted. Tiene uno de 2 ruedas también. Bueno, hace unos días atrás fuimos a un cumpleaños a festejar, a celebrar con nuestra abuela. Es nuestra abuela adoptiva, porque es la abuela adoptiva de Ezequiel. No es ni mi mamá ni la mamá del copastor, pero era nuestra abuela. Es nuestra abuela. Llegamos allí, estábamos en el cumpleaños, parecía que todo iba a ser muy lindo. Cumpleaños familiares, no piensa que estábamos en un salón, no estábamos en la casa de ella. Habíamos unos 10, 12 personas, de risas, de cuentos, de chistes. Ella conocía del Evangelio. Ella, a su manera, ella se congregaba, a su manera. Pero yo siempre la respetaba en ese sentido. Hablábamos de Dios, ella tenía su Biblia ahí para leer. Ella leía la palabra de Dios. Estábamos en el cumpleaños, llegó el momento que iban a preparar la mesa para traer la torta. Y no es fácil. Ahora me emociono porque veo a mi hijo. Y ustedes saben que lo menos que pensé es que Dios me iba a usar en un cumpleaños. Y de la manera que me usó. Llegó el momento, la abuela se sintió mal, ella se atacaba de asma. Y entonces pensamos que era un ataque de asma. Humedad, como hubo estos días, fue el 13 de junio. Bueno, mientras todos conversaban ahí, 3 fuimos con la abuela, éramos 3. Eran 2. Entro al dormitorio y yo le contaba al pastor y él me pedía que diera el testimonio por lo que había sucedido. Entro al dormitorio, digo, ¿qué pasó? Se atacó de asma. Yo comencé a orar enseguida. No iba a estar gritando, Señor, no, yo oraba para mí. Empecé a interceder por la abuela. Y ustedes saben que en un momento dado se me presentó el enemigo. O sea, no era la persona el enemigo. El enemigo la usó. Y me dice, éramos 3 con la abuela. Me dice, hay mucha gente acá, hay mucha calor, hay que salir. Me paré firme, tendrás que ir vos, pero yo de acá no me muevo. Y yo seguí intercediendo por ella. Llegó el momento, la persona se retiró, se tuvo que ir porque, bueno, se tenía que retirar. Quedé yo allí, seguí intercediendo. Y bueno, iba abanicando a la abuela y llamaron a emergencia y bueno, todo ese tipo de cosas. Siempre pensando, y ella había sido medicada por por asma. Nunca pensamos lo que pasó, pero Dios me usó. En un momento dado, la abuela me da la mano, me permite, pastor, y me dice, orá, me dijo, orá. Tranquila, abuela, le dije, lo estoy haciendo. Y como la sentamos y ella estaba un poco más abajo que yo estaba parada abanicándola, no me había dado cuenta. La nieta por el lado le respaldaba la espalda, le pasaba la mano, mientras llegaba la emergencia y decía, me quedo sin aire, me quedo sin aire. Cuando la miro así, tenía los labios morados, le digo a la nieta, tiene los labios morados, Señor. Yo seguía intercediendo, hablaba y yo seguía intercediendo. Mi mente era con Dios, mi mente era con Dios. ¿Saben una cosa? Llegó determinado momento, tuvimos que sacar a Ezequiel de la casa porque empezó con un quejido. Sergio se llevó a Ezequiel para casa, estamos apenas a 2 cuadras de la casa de ella, pero siempre pensando que la abuela no iba a pasar. ¿Saben que llegó un momento? Salió la hija gritando, desesperada, muy triste todo, y dice, no puede ser, se desmayó. Bueno, pensamos que era el desmayo porque le faltaba el aire. Llega la emergencia, quisieron reanimarla,
y no pudieron. Lamentablemente, en aquel momento, para todos los que estaban allí, bueno, la abuela había fallecido. Ustedes saben una cosa que, digo, para todos había fallecido, yo sabía que se había ido con el Señor. Dios me había dado una tranquilidad allí en aquel lugar. Y cuando al otro día voy al velatorio, ustedes saben que cuando llego y me paro al lado del cajón, no era la abuela la que estaba. Sinceramente no era la abuela la que estaba. Yo sabía que la abuela estaba con el Señor. Pero ¿saben qué? Yo pagué un precio anteriormente, no sé cuántos días antes, de la ventana de adentro de mi patio, de mi casa. El enemigo me robó mi moto. El enemigo me dejó caminando, me dejó a pie. Teníamos las dos motos, me robó la mía. Comencé a caminar todos los días a la escuela con Ezequiel. Todavía atacado de una pierna, atacada de una pierna. Bueno, a caminar, dolor. Yo decía, pero Señor, digo, ¿qué es esto? Después pasa lo siguiente. Ahí entendí. Dios, el enemigo me quitó algo material, pero el Señor me usó, y en un cumpleaños, porque era el día, el pastor me decía, vos viste que fue el día preparado, la hora preparada para que tú estuvieras en ese lugar. Y yo hoy le doy gracias a Dios porque me usó. Y sé que salvé esa alma, se fue con el Señor y está al lado del Señor disfrutando de lo que tenía para ella. Y bueno, como el Señor es bueno, yo me había puesto media porfiada, porque soy porfiada, ¿no? Y le dije a mi esposo, no quiero moto. No quiero moto. La pastora, pobre, me mandó un mensaje un día y me dijo, voy a buscar mi moto, me enojé. Le dije, no voy nada a buscar la moto. Voy a seguir caminando. Porque si me robaste la moto, enemigo, voy a seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Bueno, para la gloria de Dios, el Señor nos bendijo con una moto, me bendijo con una moto. Gracias al Señor y a mi esposo, hoy tengo la moto. Y no tan solo eso, Él averiguó de la moto tenía un precio, tenía muchas cuotas, eran abundantes cuotas, y cuando fuimos a ver la moto para elegirla, la moto tenía menos cuota y la cuota era como 1.000 pesos y pico menos la cuota. Así que también Dios me dio la recompensa a través de la moto, pero lo importante y el testimonio mío es que salvé esa alma para Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Felicitaciones. Qué importante es estar en el momento indicado cuando Dios te usa, ¿verdad? A veces no llegamos a entender porque somos tan humanos, tanta mente, tanto razonamiento que no entendemos el propósito de Dios. Cuando la hermana me contaba, yo decía, yo podía interpretar del momento que se estaba viviendo. Y la importancia de estar en el lugar indicado, en la hora indicada, para poder interceder, para poder orar y por hacer esa entrega al Señor de esa alma para Cristo. Para que esa alma, aunque sea el último minuto, el último suspiro, pueda recibir a Cristo en su corazón. Y no parta a un lugar desconocido, sino que parta a la presencia de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Y a veces fuimos a un cumpleaños, estuvimos ahí, pero estaba en el momento indicado, en la hora indicada, en una situación determinada para que vos seas usado por el Señor. Y venían las luchas y ella me contaba, me robaron la moto, estaba enojada, bueno, te robaron la moto, hay algo mayor ha de venir. Pero hacer entender a una persona que está enojada que algo mayor el Señor tiene. ¿Y qué es más importante, la moto o el alma que se ganó? El alma que se ganó. El alma que se ganó, porque el alma que se ganó es para siempre, es eternamente en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Cristo. ¿Alguno quiere oír un testimonio? Entonces vamos a la palabra, a la determinación. Dios, cuando uno se determina a hacer algo, es lo que Dios quiere, que tú te determines a buscar de su presencia. La determinación que tú dispongas en tu corazón es bíblica. Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 22, verso 28. Determinarás
asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? O sea que determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Entiende eso? Cuando uno se determina a hacer algo en Dios, pero qué difícil es decirle a mi naturaleza humana, mira, tenés que doblegarte delante de la presencia de Dios. Decirle a mi mente, no tenés que funcionar como tú funcionas. Necesito que te pongas de acuerdo con el Espíritu Santo. Necesito que entiendas que yo le entregué mi vida al Señor. Necesito que entiendas que el momento que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, como hijo de Dios, cuando le dije al Señor, vení, entra en mi vida, hazme una nueva criatura, perdona mis pecados, saca de mí todo lo que no es tuyo y entra tú. Yo determiné vivir bajo la voluntad de Dios, pero mi forma de vivir, mi forma de actuar, mis enseñanzas, lo que yo he recibido durante tanto tiempo y lo que ha alimentado mi mente se confronta muchas veces con la voluntad de Dios. Y la Biblia me dice que yo tengo que tener la mente de Cristo. En 1 Corintios dice que nosotros tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. Y cuando yo tengo una mente como Cristo, ¿qué hago? Pienso como Cristo, actúo como Cristo actuaría, decido como Cristo decidiría, hago la voluntad de Cristo, pero mi mente es tan natural muchas veces que termina siendo su naturaleza humana, es haciendo su voluntad. Y en vez de hacer lo que Dios me dispone que yo haga, termino haciendo lo que no quiero. Lo dijo Pablo, dice, siempre termino haciendo lo que no estoy queriendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque es una lucha, una confrontación entre tu mente y el Espíritu. Pero tú tienes que adoctrinar, determinar a tu mente, enseñarla, educarla, a que ella tiene que estar a disposición del Espíritu de Dios que está en ti. Y hablábamos el otro día y decíamos que muchas veces pedimos para arriba cuando no nos entendemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Que muchas veces nosotros, como determinamos cosas en nuestra mente, humanamente, manejamos las determinaciones de Dios y no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y terminamos siendo personas naturales que viven de forma natural. Pero Dios creó una iglesia para vivir en lo sobrenatural. Dios trajo a su Hijo para que la iglesia determine cosas en el Espíritu, no en el hombre. Para que vea su gloria derramada, para que vea su poder y su unción. Pero nosotros muchas veces nos terminamos refugiándonos en nuestra naturaleza humana. La Biblia dice que Elías, el profeta Elías, en determinado momento desafía a los profetas de Baal que estaban adorando dioses ajenos y manifiesta la gloria de Dios en aquel lugar donde los de Baal levantan altares para servir a su Dios, y él levanta un altar para servir a Jehová de los ejércitos. Los otros no pueden encender el altar, pero él sí enciende el altar. Enciende el altar y Dios le da la gloria, de tal manera que el fuego invade aquel altar. Y él puede dar muerte a aquellos 600 profetas de Baal. Pero su naturaleza humana lo lleva a un determinado momento a huir de la presencia de Dios. Porque escucha a alguien que determina darle muerte por esos 600 profetas que él había devastado. Dice que la reina pidió su cabeza y mandó un mensajero hacia él. Y él escuchó el mensaje y su naturaleza humana que le hizo correr, huir. Y la Biblia nos enseña que él corrió. ¿Y dónde se fue a refugiar? ¿En Dios? En una cueva. Y a veces nuestra naturaleza humana hace lo mismo con nosotros. Terminamos refugiados en lugares donde no tenemos que estar refugiados. Porque no entendemos la grandeza de Dios. Porque no discernimos lo que Dios está haciendo. Porque nuestra mente aún está pensando humanamente.
Hoy de mañana yo le decía a la iglesia en Montevideo, digo, ¿usted no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado estar sentado en la iglesia, una palabra poderosa del altar, una palabra que fluye, un ministro de Dios que se ha puesto en las manos de Dios, ha buscado una palabra y la está soltando para la iglesia. Y yo he estado sentado del otro lado escuchando y de repente mi mente se fue, se colgó y se fue. ¿Y anda en Japón? ¿No le ha pasado? Ah, ¿no le pasa a usted? Y está pensando negativamente, porque nuestra mente nos traiciona, se mueve naturalmente, se enoja. Desde ese lado yo me he enojado, he estado mirando al predicador y buscándole la falta a ver si se equivoca, si lo que dice está bien o está mal, si me cae o no me cae, si me gusta o no me gusta. Y eso es que me refugio en mi mente, es mi naturaleza humana, porque cuando yo pongo la mirada en Cristo, cuando verdaderamente tengo mi mente adiestrada a Dios y en el servicio de Dios, yo no voy a mirar lo que mira el hombre, yo voy a mirar como mira Dios. Yo voy a ver la voluntad de Dios, yo me voy a determinar a hacer la voluntad de Dios. Elías en determinado momento no pudo entender lo que pasaba, no pudo entender la dimensión de Dios, cuál era. Él siempre buscaba a Dios en el fuego. De hecho lo hacía y los desafió a los 600 Baales a decir, acá va a haber fuego, ustedes van a ver este altar en fuego. Cuando Dios lo va a buscar a la cueva, le dice, Elías, ¿qué haces ahí adentro? ¿Qué estás haciendo ahí? Y Dios le dice, te busqué en el viento fuerte, te busqué en el fuego, te busqué en lo que yo estaba acostumbrado, pero te encontré en el siglo apacible. ¿Qué te digo? ¿Qué quiero decirte? Que muchas veces buscas a Dios de formas equivocadas, en estructuras de tu mente, en modos que tú aprendiste o que te dijeron que eran así. Pero Dios es sobrenatural, Dios te puede sorprender. Y para que Dios te sorprenda, vos tenés que tener una mente diferente, un entender diferente, un caminar diferente y darle lugar al Espíritu Santo para que Él pueda gobernar tu vida. Pablo lo dice y siempre lo vamos a repetir en este lugar, que se lo estamos repitiendo últimamente, de que tenemos que ser transformados y cambiados en nuestra mente. Pero darle lugar. Elías siempre buscaba en el fuego a Dios. De hecho lo desafió a aquellos 600. Sabía que el fuego de Dios se iba a mover impresionantemente. Pero en determinado momento, en su temor, en su naturaleza humana, buscó a Dios de la misma manera y Dios no se iba a mover de la misma manera, porque él había determinado salir de la presencia de Dios. Y cuando vos salís de la presencia de Dios, no busques a Dios en el fuego, no busques a Dios en un torbellino, porque vos te escapaste de la presencia de Dios. Tu naturaleza humana empezó a surgir y tú te fuiste de este lugar. En vez de escuchar la prédica, en vez de escuchar lo que Dios quería, tú te fuiste más enojado de lo que viniste. ¿Y saben por qué es? Porque no nos determinamos. Pero si nos determinamos a refugiarnos en Dios, veríamos su gloria. Mire, cuando uno se refugia en el hombre, lo único que encuentra es soledad, tristeza, aislación, enojos, ira. Pero cuando uno se refugia en Dios a través de la palabra, dice el Salmo 91, vamos al Salmo 91. ¿Qué encuentra en él? Encuentra amparo, fortaleza. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Encuentra su esperanza, ¿verdad? Castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Encuentro mi confianza. Él me da la libertad. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de las alas estarás seguro. Escudo y adagar es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día.
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto ¿a quién? A Jehová, que es esperanza. ¿Vio la diferencia? De aquel que determina seguir a Dios, de aquel que busca de su presencia. Uno se tiene que empezar a cuestionar a sí mismo. Y hay veces que se tiene que hablar a sí mismo, decir qué estoy pensando, qué estoy diciendo. ¿No lo hace usted? Yo lo hago. Yo le digo a mi mente qué estoy pensando, qué estoy diciendo, por qué estoy diciendo esto, por qué estoy levantando un juicio sobre un lugar, sobre alguien. Es porque mi mente quiere gobernar, porque mi mente está acostumbrada a hacer su voluntad. Pero la Biblia me dice que yo puedo hacerlo mejor, porque en el pasaje de Job, capítulo 23, verso 13 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo decidió y Él lo hizo. ¿Qué dice? Pero si Él determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios determinó algo sobre ti, ¿cambiará el sentido de la voluntad de Dios sobre tu vida? Si Dios determinó que tú ibas a estar en este lugar y escuchar la palabra de Dios, ¿quién es el único que puede contrarrestar lo que Dios tiene para ti? Tú mismo, ¿verdad? Porque dice que tú te determinarás una cosa y será como tú te lo determinaste. Ahora, si tú te determinaste en Dios a buscar la presencia de Dios, ¿qué es lo que habrá en tu vida? Presencia de Dios. Si tú determinas no buscar a Dios, ¿qué es lo que te vas a llevar? Nada. Porque aquí lo que vas a encontrar en una iglesia no es un club social, no es amistad. Lo que tú vas a encontrar es la presencia de Dios. Es palabra de Dios, es sanidad, es caminar en Dios, es crecer en Dios. Dios determina una iglesia no para hacer un club social. Y eso es una equivocación que muchas veces tenemos las personas, porque pensamos, es linda la iglesia, qué lindos son los pastores. El pastor está medio gordito, pero es lindo, él habla lindo, es cariñoso. La pastora es media. Dice que no ella. Pero qué lindo, pero estamos todos juntos, somos una gran familia. Sí, claro que somos una gran familia. Somos muy humanos, pero nosotros no tenemos que ser tan humanos, sino espirituales. Hombres de Dios, determinar la presencia de Dios, el fuego de Dios. Una iglesia no se instala en un lugar para hacer un club social. Una iglesia se instala en un lugar para determinar la presencia de Dios en los cielos y en la tierra. Y esta iglesia no fue instalada por robos, peleas, disensiones, divorcios, pecados. Decirles en el nombre de Jesús, acá hay una iglesia que se levanta en el poder de Dios, porque se determinó de parte de Dios hacer la voluntad de Dios. Elías salió de la cueva y ¿sabe lo que le dijo Dios? Vuelve el camino, sigue caminando, porque aún quiero que vayas, porque hay 7.000 que debes ungir, que no han doblado las rodillas ante Baal. Él no entendía
Humanamente no sabía lo que estaba pasando. No sabía ni por qué había huido de la reina. Pero Dios permitió todo ese mover porque la voluntad de Dios se tenía que cumplir. Habían 700 hombres que marcarían la diferencia. 7,000 hombres que marcarían la diferencia. Y que Él los tendría que ir a ungir. ¿Entiende el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? El propósito lo estamos viendo ahora. Podemos llegar a casas donde no habíamos llegado. Podemos llegar con el mensaje a lugares donde no hemos llegado. Podemos predicar el Evangelio. Podemos ver personas que están agonizando y predicarle de Dios y decirle: Dios te ama, Dios quiere algo para ti. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Podemos ver el propósito de Dios. Dejemos de mirar con nuestros ojos humanos y empecemos a ver como Dios ve. Y cuando veamos lo que Dios tiene para nosotros, vamos a poder hacer el propósito de Dios también en nuestras vidas, en nuestro corazón. Vamos a entender que lo que ha dispuesto Dios y determinado en nuestro corazón es refugiarnos en Él y no en el hombre. El hombre se equivoca, mi hermano. El hombre habla mucho, acusa demasiado y no se mira a sí mismo. El hombre se pone como ejemplo. Y la Biblia dice que ninguno es ejemplo de nada porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Mira al justo, era pecador, dice la Biblia. Entonces, nuestra forma de pensar tiene que ser transformada. Tenemos que ordenar a nuestra mente que se ponga a disposición de Dios. No es fácil, no es fácil. No es fácil, pastor. No es fácil cambiar tantos años. No es fácil hacer que mi mente se ponga a disposición del Espíritu Santo. No es fácil a veces dejar que mi mente se distraiga. No. Pero tengo que hacer el esfuerzo. Tengo que enseñar a mi mente que ella tiene que estar ordenada. Que no es como yo pienso, sino como dice Dios. Que no es como yo digo, sino como dice Dios. Que no es como yo quiero, sino como quiere Dios. ¿Entienden? Y a veces cuando la mente nos juega mala pasada, nosotros ponemos los problemas por encima de Dios. Tengo un problema, pastor. No puedo ir a la iglesia. ¿Por qué no puedo ir a la iglesia, hermano? No puedo ir a la iglesia. Cuando esté mejor voy. ¿Dónde está Dios? Estoy enfermo. No voy a la iglesia. Hay una hermana, hermano, que está enferma, pero no viene a la iglesia. Y después quiere darme testimonio de que Dios la sanó. Hermano, vos tenés que buscar la presencia de Dios. ¿Vos te crees que la presencia de Dios va a tu disposición? No, vos tenés que estar a la disposición de Dios. Hay personas que quieren bendiciones, pero no las vienen a buscar. Hay personas que quieren cambios, pero no buscan su cambio, no se determinan a buscar su cambio. Y no es que sean malas personas, ¿saben lo que es su mente? Porque mi mente jugaba de esa manera conmigo, lo hacía de esa manera, lo hace contigo. Te dice que estás bien de bien, que sos el ungido de Dios. Y verdaderamente lo sos. Lo sos porque Dios ha determinado que lo seas. Pero tus determinaciones hacen caer todo lo que Dios estableció sobre tu vida. No sé si me va entendiendo lo que le estoy diciendo. Qué lindo es determinarse en Dios, ¿verdad? Cuando yo me determino en Dios, puedo entender el propósito de Dios. Cuando Dios me trajo a este lugar, yo determiné mi vida a decir: Señor, si esta es tu voluntad y esta es tu iglesia, yo voy a trabajar para tu iglesia. ¿Saben las cosas que he vivido en este lado? ¿Saben las cosas, los que me han perseguido muchas veces para que yo desistiera, para que corriera, para que buscara refugio en otro lado? Claro que vienen, las luchas vienen, las pruebas vienen, las dificultades están. Pero yo determiné seguir a Cristo. Y si tú determinaste seguir a Cristo, ¿por qué a veces cedes ante la lucha y el problema? Tu problema no puede ser mayor que la solución que Dios tiene. Tu enfermedad no es mayor a la sanidad que Dios tiene.
Cuando tú pones tu problema por encima de la solución, tú estás frito. Cuando tú pones tu enfermedad por encima de la sanidad, tú estás muerto, estás enfermo. Ay, pero no sé si Dios me va a sanar, no sé. Entonces, ¿para qué viene a la iglesia? Dale la oportunidad a Cristo de determinar que tu corazón haga cosas diferentes. Es bravo luchar con la mente, pero es una cosa que le vamos a tener que exigir a nuestra mente, que se ponga a disposición del Espíritu Santo, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo ya no hago la voluntad de lo que dice mi mente, yo hago lo que Dios tiene dispuesto para mí y determinó. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. No les estoy rezongando, estoy dando una enseñanza. Este es un tiempo diferente. Este es un tiempo donde nosotros hablamos de lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Donde vivimos lo sobrenatural de Dios. Pero debemos mantener lo sobrenatural. Naturalmente no te vas a elevar. Naturalmente no lo vamos a entender. Con nuestra mente no lo vamos a lograr. Pero si lo determinamos en Cristo Jesús, si determinamos decirle a nuestra mente, yo te voy a ordenar, yo voy a escuchar el mensaje, yo no voy a dejar que nadie me distraiga. Mire, hoy predicaba acerca de... se me fue, literalmente. Hoy predicaba acerca de Saúl cuando vino David a enfrentar al gigante, ¿verdad? Y Saúl se sacó la vestidura y se la quería dar a David y lo aconsejaba. A veces escuchamos voces, las mismas que escuchó Elías, voces que nos persiguen, que nos sacan de la presencia, de lo que Dios ha determinado, y no son voces buenas, mi hermano. ¿Qué consejo le podía dar el rey cuando estaba parado delante de un gigante y tenía todo el ejército de Dios allí inmóvil y no se podía mover? Y cuando vio que aquel chiquito, aquel que era menudito, lo vio así, dijo, este no le va a ganar a nadie, este está peor que yo. Y se sacó la vestidura y se la quería dar y le dio la espada y le dijo, ve y enfréntalo. ¿Y qué dijo David? ¿Se la puso? ¿Qué le dijo? No, esto no me sirve, yo no sé andar con esto. A veces te prestan cosas y prestas oídos a cosas que te paralizan. Escuchás cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque no se está escuchando la voluntad de Dios. Cuando vos necesitas escuchar la voluntad de Dios, tenés que escuchar la palabra de Dios. El consejo sabio del ministro sabio que habla de parte de Dios. Cuando Dios lanzó una palabra sobre tu vida. Porque Dios en tu alfolí ha puesto una palabra de fe, un creer, un sentir, una decisión, un perdón, un arrepentimiento, una esperanza, una fidelidad, una obediencia. Y con esa piedra tú vences al enemigo, ¿verdad? No necesitas una armadura. No necesitas un consejo de alguien que no le hace frente a un gigante y que siempre está delante de él. Tú necesitas verdaderamente la presencia de Dios, determinarte a hacer algo. Y eso es lo que enseñábamos hoy de parte de Dios. Dejemos de ponernos armaduras ajenas, dejemos de escuchar cosas que no son de parte de Dios. Deja de preocuparte tanto y empieza a darle a Dios tu preocupación. La Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Empecemos a aprender a descansar en Cristo. ¿Alguien sabe lo que es descansar en el Señor? Claro que lo sabe. Es saber que el problema está ahí, pero tengo la esperanza, la fe de que Dios tiene el control. Es tan grande el problema y tan grande la dificultad, pero sé que mi Dios va a tener el control. Ya no pienso más en ello. Ya se lo entregó el Señor. Señor, te entrego esta lucha, te entrego esta prueba y ahora me determino a seguir, a hacer tu voluntad y esperar en Él. Eso es descansar en Dios. Saber de que Dios tiene el control. Que pase lo que pase, Él siempre tiene el control.
que pase lo que pase, el resultado final será favorable hacia mí. Porque Dios es favorable conmigo. Él me mira de una forma diferente y me da una esperanza diferente. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. ¿Cuál será su refugio entonces en este tiempo? ¿Se determinará a refugiarse en Dios? Dejémonos de refugiarnos en lo que dicen los demás, en lo que yo pienso, en lo que yo sé o en lo que he determinado. Yo determino seguir y refugiarme en la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el mejor refugio que la iglesia puede encontrar. ¿Querés cambiar la situación? ¿Querés cambiar, que las cosas cambien en tu vida? ¿Querés verdaderamente ver cambios en tu vida? Determinate seguir a hacer la voluntad de Dios. Cuando vos te determinás, los problemas van a estar, pero Dios tiene el control. Él no te va a dejar caer. Él no te va a dejar que nada pase. Hay personas que me dicen, sí, yo quiero cambiar, pero ¿sabes lo que pasa? Querer es una cosa, determinarte es accionar. ¿Sabes lo que es determinar? Es fiarte. Dice la Biblia que nos fiemos en Él. Determinar es establecer, es instalarte, es tomar una decisión determinada de caminar conforme a la voluntad de Dios. El creer, creo que lo puedo, creo. Pero el creer sin fe, porque la Biblia dice que algunos creen, pero no tienen fe. Yo creo que Dios existe, creo que Dios está. Ahora, ¿lo aplicas en tu vida? No. Creo y lo aplico. ¿Y cómo lo aplico? Con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Y de esa forma yo establezco y determino que Dios está en mi vida, que Dios va a hacer cambios en mi vida, que Dios verdaderamente va a responder a lo que estoy orando. Estoy orando por mi esposo, estoy orando por mi casa, estoy orando por mi economía, estoy orando por mi salud, estoy orando por mi barrio, estoy orando por lo que has determinado en tu corazón orar. Y Dios va a responder, porque dice que Dios ha determinado hacer lo bueno sobre ti. Y dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para ti y para mí. Así que no hay desperdicios en Dios. ¿Para qué refugiarme en una cueva? ¿Para qué refugiarme en un sistema humano? ¿Para qué refugiarme en un consejo de alguien que no está haciendo la voluntad de Dios? ¿Para qué refugiarme en eso? Yo tengo un consejo. Yo tengo un pastor en los cielos. Yo tengo un camino que recorrer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Él es el camino, Él es el consejo, Él es nuestra guía, Él es nuestra luz. Dice que cuando yo determino hacer una cosa, la luz de Dios resplandece sobre mi camino. A los hijos de Dios todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Ese es mi Dios. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, en el vecino que me fortalece cuando estoy cansado. No, en aquel consejo humano que me puede alentar nomás, pero no me puede respaldar, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no soy un hombre natural, yo soy un hombre de Dios, que tengo un propósito de Dios, que mi propósito no es adquirir cosas naturales, mi propósito es abrir los cielos de par en par, que la presencia de Dios sea derramada sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre el lugar donde habito, en las escuelas, en los liceos. Ahí tengo que hacer yo manifestar la gloria de Dios. No es que le voy a ir a decir a la maestra, usted, maestra, necesito que cambie su manera de enseñar. Yo voy a orar. Yo voy a proclamar en los cielos. No le voy a ir a decir a la maestra Adriana, usted, antes de empezar la clase, maestra, usted ore esos niños, póngale las manos. No. Yo voy a orar e interceder para que la presencia de Dios,
que habita en mí, tome control de los aires, y que toda potestad de hueste de maldad, de pobreza, de miseria, de disensión, de discusión, de adversidad, de enfermedad, se retire en el nombre de Jesús. Y yo voy a ver mi nación, mi pueblo, mi casa, mi barrio, mi trabajo, mi familia transformada en el nombre de Jesús. Y por voluntad propia venir a buscar la presencia de Dios. Wow. ¿Se anima? El propósito. Es importante entender el propósito. Y es importante saber y decirle a nuestra mente que se tiene que poner a disposición del Espíritu Santo. Me costó mucho poner mi mente a disposición del Espíritu Santo. Llegó momentos que oraba y me levantaba y me iba porque me venían pensamientos y salía corriendo. Y cuando iba por allá decía, dejé a Dios sentado allá en el altar y me fui. Y dirá, el Señor dirá, ¿y este loco qué le pasó? Estaba orando y de repente salió corriendo. ¿Qué? ¿No le pasa eso a usted? Hay que luchar, porque la primera batalla que nosotros vamos a ganar es en este lugar. Iglesia, si no ganamos este lugar, ahí es donde el enemigo nos juega la partida. Allí es donde el enemigo se quedó con lo que Dios estableció para el hombre. Le ganó la mente al hombre. Y el diablo, que tiene paciencia, espera. Si en algún momento se va a equivocar, en algún momento su mente le va a jugar una mala pasada. Y viene y te habla y te chamulla y te dice cosas y te lleva lejos del propósito de Dios. Pero cuando vos sos un hombre de Dios, una mujer de Dios, entendida en el Señor, tú empiezas a orar y a decirle, Señor, dame una mente como la tuya. Déjame interpretar lo que tú estás diciendo. Has soltado una palabra, no la he entendido. Pastor, cuénteme, dígame, líder, venga, ayúdenme. ¿Qué dice acá? ¿Por qué no descierro lo que Dios está estableciendo? ¿Por qué no puedo entender lo que Cristo quiere decirme? Tal vez porque no estoy usando mi mente correctamente, o porque no he podido discernir verdaderamente lo que Dios quiere de mi vida. Y entonces el líder que está, porque supongo que mis líderes deben de estar en la mente de Cristo, ¿verdad? Podrán discernir lo que está hablando Dios y allí le podrán dar un consejo sabio. Pero seamos un consejo sabio, no humano. No llevemos a nuestros hermanos en la fe a vivir lo contrario, porque a veces aconsejamos en la carne y decimos cada disparate, mi hermano, que lo único que hacemos es condenamos. Nos creemos el rey Saúl, le queremos dar la armadura al otro para que pelee y nosotros no peleamos con el gigante. Para hacer frente al gigante, para darle un consejo al otro, primero tengo que vencer al gigante. David creo que después de eso podía dar buenos consejos a los demás. Podía prestar su alforja y decir, mira, tira con esta piedra porque yo vencí al gigante. Saúl no lo podía hacer. Saúl no podía decir, con esta espada yo maté un gigante. No lo podía hacer porque no lo hizo. De hecho era la mayor autoridad, pero estaba tan naturalmente humano y en su mente tanto miedo, tanto temor, tanta soledad, que estaba paralizado. Y llegó un hombre con una disposición de Dios que no escuchó el consejo de los humanos y de los que piensan como hombres, porque de dicho, cuando él iba pasando, sus hermanos lo quisieron atacar y dijeron, no te conocemos, no vayas. Elías escuchó lo que le dijo el mensajero, una mujer pagana, y se olvidó que él había destrozado a 600 profetas, y por una mujer que dijo, que murmuró, que comentó o que dispuso tenerlo como muerto, él decidió irse y esconderse en una cueva. Mira, si te vas a esconder, escondete en la presencia de Dios. ¿Te acordás que el otro día te prohibí entrar al desierto? Bueno, yo prohíbo en esta hora meterse en la cueva. En el nombre de Jesús. Si te vas a refugiar, que sea en Cristo. Si te vas a refugiar, refúgiate en la palabra de Dios.
Y si te vas a buscar un consejo, busca un consejo de una persona que verdaderamente viva y predique la palabra de fe en Cristo Jesús. Que sea de testimonio y que testifique de Cristo. Porque ahí vos vas a tener verdaderamente el consejo sabio de una mente en Cristo Jesús.